hermanos, en este día, esperemos que en este día tú venzas cualquier desafío que tú tengas en tu corazón, cualquier situación que tú estés pasando. Esperemos que Dios te ayude ahí en tu corazón a vencer esas cosas que a veces no podemos, y que la gracia de Dios es la única que nos puede de alguna manera pues ayudar o sacar adelante. Hermanos, prepara tu palabra, tu Biblia, porque lo que te queremos compartir, hermano, es acerca de terremotos. Es un tema que hemos visto, pero no a profundidad. Lo hemos visto en la iglesia en algunas ocasiones, pero quiero compartirlo por lo que acaba de pasar en Turquía, lo que acaba de pasar en Grecia. Desafortunadamente hay personas que siempre van a perder la vida cuando hay este tipo de eventos. Y lo que quiero compartir, hermano, tiene que ver con eso, con terremotos. ¿Qué son los terremotos? ¿Quién los produce? Eh, ¿Quién está detrás de este tipo de fenómenos? Algunas personas me comentan que gobiernos están detrás. He escuchado en el internet personas, videos que la gente está viendo, que si son los científicos, que si son esto. La verdad, hermano, es que este tema es bíblico, es un tema que viene en la palabra, y Jesús lo profetizó en Mateo capítulo 24 y en otros evangelios también que hemos visto. Entonces quiero compartirte esto. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los terremotos? ¿Por qué se producen? ¿Quién está detrás? Dice la palabra. ¿Quién está detrás de este tipo de eventos? ¿Es natural que estas cosas sucedan? ¿Qué significado tiene en la Biblia? ¿No? Eso es lo que vamos a ver en este momento con respecto a el tema de terremotos. Desafortunadamente va a seguir el tema, va a seguir habiendo más y más, cada vez más agudos. Va a haber terremotos de alguna manera que van a sorprender a las naciones, van a ser más llamativos y más agudos, dice la Biblia. Esto no lo digo yo, no lo enseño yo, no lo invento yo, está escrito en la Biblia, Jesucristo lo dijo en su palabra. Entonces, pues ¿por qué tiembla la tierra? ¿Por qué están sucediendo estos fenómenos que de alguna manera los estamos viendo ahora en medio de la pandemia? Otros fenómenos como los huracanes que están azotando en aquella parte de Florida, en Estados Unidos. También fenómenos como granizo. En Libia acaba de caer unas cosotas grandes de granizo en Libia, ¿no? Hubo una tormenta y cayeron pedazos muy grandes de granizo. Este tipo de eventos, hermano, anuncian dos cosas. La palabra dice que anuncian que viene un juicio de parte de Dios para la tierra. Y dos, dice la palabra que esto también es una señal de varias de las que ya hemos visto. De hecho, te vamos a poner en la caja de comentarios las 8 señales, por lo menos, que la Biblia dice con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo, dice la Biblia. Te lo compartimos para que también tú lo puedas ver en otro momento. Entonces, la palabra dice, hermano, que eso está en la Biblia. Jesús lo profetizó en Mateo 24, como se los estoy comentando. Pero vamos a ver otras cosas con respecto a los terremotos. Y te quiero invitar para que vayas conmigo, por favor, a al primer texto en la palabra, que de hecho esta predicación yo la compartí en alguna ocasión, la compartí, pero tenía el nombre de los 3 ejércitos de Dios. Es una palabra muy interesante que te recomiendo la consigas, ¿no? Vamos a tratar de subirla pronto para que tú puedas tener ese material, porque habla mucho con respecto a esto. En la Biblia habla de 3 ejércitos. El primer ejército, que es lo que vamos a ver poquito, lo que está detrás de estos terremotos, es el ejército celestial. El ejército número 2 es el ejército de Israel. Es el ejército número 2 que Dios tiene aquí en la tierra. Y el tercer ejército que Dios tiene somos nosotros, que es la iglesia. La iglesia es un ejército. La palabra dice que somos soldados de Cristo, ¿no? Eso es lo que dice la palabra a grandes rasgos. Pero el primer ejército, hermano,
es el que está jugando y está trabajando muchísimo en este tiempo. El ejército de los cielos. En este caso, los ángeles. Los ángeles son, hermano, como te vas a dar cuenta a continuación, los que están moviendo tras bambalinas por orden del Señor, están moviendo todos este tipo de fenómenos. Y lo vamos a ver bíblicamente para que no haya duda en tu corazón y ya no especules en tu corazón y digas, no, es que el virus lo inventaron fulano en un laboratorio, no, que fueron los científicos, no, que los huracanes los hacen fulano, no, que los terremotos los hacen sutano, ¿no? Para no dar nombres y no ofender personas en ese sentido. Pero lo cierto es que todo lo que está sucediendo en la Biblia, lo que acaba de suceder en Libia con este granizo interesante, importante, y este terremoto en Turquía y en Grecia, quien está detrás es Dios. Dios está permitiendo estas cosas. ¿Por qué? Porque es una señal de la segunda venida de Jesús. Y dos, anuncia, dice la palabra, juicio que va a venir sobre la tierra. Hay unas características, hermano, que quiero comentarte a continuación, porque la Biblia dice que los ángeles son el ejército celestial de Dios que están para hacer la voluntad de Dios, dice la palabra. Y dice la Biblia que inclusive en 2 ocasiones Jesús, después de que fue tentado por Satanás, después él termina su ayuno, dice la Biblia, que ángeles vinieron y le sirvieron. En otra parte, Jesús decía, cuando lo arrestan, cuando en el huerto del Getsemaní, la Biblia dice que Pedro hiere en la oreja a uno de los soldados que fueron y arrestaron al Señor Jesús. Y Jesús dijo, guarda tu espada, le dice. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de sacar la espada. En Apocalipsis dice que Jesucristo va a venir y va a desenvainar una espada. O sea que Jesús no venía para guerrear, hermano. No era su tiempo. El tiempo será más adelante. Pero Jesús dice ahí, guarda tu espada. No es tiempo ahorita de sacar la espada. Si aquí alguien va a sacar una espada, soy yo, dice Jesús, literal. Yo voy a sacar una espada, pero en el libro del Apocalipsis. Luego lo vamos a ver, la espada que Jesús va a sacar, dice la Biblia. Y nos ha dejado esta espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es bien importante, hermano, que tú y yo sepamos una base bíblica, una respuesta bíblica. Lo que yo te voy a compartir es una respuesta bíblica, no es una respuesta del internet o una respuesta mundana. Es una respuesta que es bíblica. Porque es la mejor manera de decir, uno, la verdad, y dos, de convencer y persuadir a la gente que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, quienes están detrás por obra y voluntad de Dios son los ángeles. Los ángeles, hermano, son seres angelicales que hacen lo que Dios les indica. Ellos tienen una función, un ministerio, un trabajo que hacer aquí en la tierra y arriba en los cielos. Quiero compartirte rápidamente algunas características que podemos ver acerca de los ángeles. Quiero ponerte una base bíblica primero, lo que hacen los ángeles para que me puedas entender por qué, Pastor Alberto, tú dices que son los ángeles quienes están provocando terremotos. Lo vas a ver a continuación. Algunas características de los ángeles. Uno, ellos piensan, son seres inteligentes, son seres que de alguna manera razonan. De ahí el término de que los extraterrestres, que vamos a hablar en otra ocasión con respecto a este tema, los extraterrestres son seres que inteligentes, ¿no? Pero esos extraterrestres, lo que la gente documenta en el aire, los encuentros que han tenido, son simplemente con seres que han tenido contacto o encuentros las personas con los seres celestiales, personas y seres celestiales. Está en la Biblia, está totalmente documentado en la palabra. Seres celestiales han tenido contacto con el humano. Y la Biblia dice que esos seres angelicales que las personas creen que son de otros mundos, que son más inteligentes que nosotros, pues sí lo son.
son seres que piensan, que razonan. Primera característica de los ángeles. Número 2, ellos pueden caminar. Número 3, ellos nos pueden hablar, tanto en la mente como así, en un lenguaje de cualquier nación. Y número 4, pueden volar. Luego vamos a ver si ellos utilizan algún medio para volar o solamente utilizan sus alas para volar. Y número 5, ellos se pueden materializar y tomar cuerpos humanos, pueden tomar la forma humana. Y un ejemplo que te puedo decir aquí rápidamente es la historia que está en Génesis capítulo 19, en donde la Biblia dice que los ángeles entraron de alguna manera, entraron a Sodoma y Gomorra, o tuvieron contacto con aquel personaje bíblico que habla en Sodoma y Gomorra, Lot, por decirlo así. Y si te fijas, dice la palabra ahí en ese texto, en Génesis capítulo 19, que ellos no entraron volando, ellos entraron como humanos, ¿no? Ellos entraron con una forma humana. Por eso, hermano, ellos tienen estas características, tienen muchas más. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, que ellos son llamados estrellas, ¿no? O luceros. En base a lo que te acabo de comentar aquí, hermano, es como quiero compartirte el que ellos tengan estas características los hace a ellos aptos para obedecer a Dios y de alguna manera hacer la voluntad de Dios, porque Dios dice en la palabra, hermano, que así como les daba órdenes para que llevaran a cabo las plagas que hubo en Egipto, hoy en día Dios está haciendo lo mismo y lo ha hecho durante todo el Antiguo Testamento. Dios tiene su ejército, tiene a sus siervos, los ángeles, que ellos van y ellos ejecutan las órdenes que Dios les da, que Dios les dice. La Biblia dice, hermano, que los terremotos anuncian, dice la Biblia, juicio de parte de Dios. Ahorita lo vamos a ver en este texto interesante. Ve conmigo a Números capítulo 16, el versículo del 31. Bueno, usted lo puede leer ahí donde está. Todo el capítulo 16, realmente está interesante, pero nosotros nos vamos a enfocar en el versículo del 30 al 34. Aquí este versículo en la palabra es muy interesante porque habla específicamente de un terremoto que existió ahí. Este registro está en Números 16, todo el capítulo 16, pero específicamente nos vamos a ir nosotros al versículo 30 al 34. La rebelión de Coré. La rebelión de Coré era un hombre, hermano, que en el tiempo de Moisés, Coré era una persona principal de alguna manera, y este hombre toma 250 personas más y se ponen en contra o se rebelan en contra de lo que decía Moisés, dice la Biblia. Pero lo interesante aquí, hermano, es que el por qué, cuál es la causa del por qué, la consecuencia del por qué estamos teniendo huracanes, fenómenos meteorológicos, tsunamis, como lo que acaba de pasar en Turquía y en Grecia, y terremotos, ¿no? Tsunamis más terremotos más huracanes, etcétera, ¿no? Y van a venir otros acontecimientos que vienen de los cielos. Eso lo dice la Biblia. Dice la palabra que por la rebeldía, la rebelión o el no estar de acuerdo pues con Coré, con Moisés, dice la palabra, esto es lo que sucede. Aquí está registrado en el versículo 30, número 16, dice así: mas si el Señor, esto lo dice Moisés, hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas las cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Hay cosas, hermano, que irritan a Dios. Dice la palabra que Dios, hermano, se irrita de alguna manera. Él se irrita con nosotros de alguna forma. ¿Por qué?
porque Él ve, hermano, la rebelión que hay en el humano. Hoy en día estamos viendo, de alguna manera, estamos viendo que la gente no obedece a indicaciones para protección, distanciamiento. Vamos viendo pues lo de la pandemia, lo de la emergencia sanitaria. No hagas esto, toma distancia, ponte cubrebocas, métete a tu casa, ¿no? Y la gente, ¿qué está haciendo ahorita? En cuestión, hablando de rebelión, ¿qué está haciendo? Está haciendo cosas, hermano, que de alguna manera nunca había hecho. Y si las hacía, las está haciendo fuera de tiempo. Por ejemplo, la gente ahora quiere vacacionar cuando no se debe vacacionar. Ahora la gente quiere ir a la escuela cuando no se puede ir a la escuela. La gente quiere hacer fiestas, bodas, etcétera, cuando sí está permitido, pero al no obedecer las medidas sanitarias de alguna manera, el incremento de los contagios se empiezan a disparar. Y por eso en algunos estados, aquí en México, no se diga en Alemania, que ya volvieron a un confinamiento de 14 a un mes. En Inglaterra, por ejemplo, en Israel se volvieron a confinar. En España, podemos ver lo que está pasando en España. En Italia, no se diga. Y en otros países así. Pero en México, hermano, gente que no visitaba a su familia, ahora los quiere visitar, ¿no? Gente que nunca jamás hacía ejercicio, ahora quiere hacer ejercicio, ¿no? Gente que quiere, que quiere ahora ir a la iglesia, pues no se puede ir a cualquier iglesia ahorita, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque somos rebeldes en nuestro corazón. Dios, hermano, no nos da gusto al humano. Y no estamos nosotros para que Dios para que Él haga nuestra voluntad. No es un genio de una lámpara mágica que tú y yo podemos frotar. No es así, hermano. Nosotros existimos para hacer la voluntad del Padre, dice la palabra. Entonces, en el versículo 30, hermano, hay cosas que irritan a Dios. Y dice la palabra, una de ellas es la rebeldía. La Biblia dice, hermano, aquí que Coré se rebeló ante Moisés, una autoridad puesta por Dios, de alguna manera. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Nosotros creemos, hermano, creo en mi corazón totalmente, que Dios está haciendo posible que esta pandemia exista, se extienda más de lo normal. Y todavía, ¡boom!, hay explosiones inclusive en algunos países del Medio Oriente, como lo hubo en algunos meses atrás. Lo de Grecia, el terremoto, y de Turquía. Cuando las cosas suceden, hermano, de esta manera, suceden por alguna ocasión. Y como hemos dicho en algunas ocasiones en el pasado, Dios, cuando permite algo, es no solamente para traer un cambio, sino va a sacar algo de lo malo, va a sacar algo bueno. Este terremoto, junto con un tsunami, hermano, en Turquía y en Grecia, estas dos partes o ciudades estaban peleadas. Y gracias a este tsunami, y gracias a este evento y este terremoto, ahora Turquía y Grecia se han unido para ayudarse a sí mismas. Qué interesante, ¿no? Y dice la palabra aquí, hermano, en el versículo 30, dice, mas si el Señor, dice Moisés, hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas las cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Versículo 31, aquí viene lo interesante. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra, dice aquí, que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, dice aquí, y a todos sus bienes. Y dice la palabra, versículo 33, dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, dice. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra, ¿no? Esto sucedió en el libro de Números, está registrado en el Antiguo Testamento como un evento de un terremoto que se abre la tierra para emitir juicio sobre rebeldía. ¿Acaso Dios, hermano, estará haciendo esto posible también? Porque la rebeldía del humano está como la pandemia.
hasta arriba, ¿no? Yo creo que sí. Y dice la palabra, hermano, que estas cosas suceden porque de alguna manera Dios va a traer un juicio. Está siendo posible, está permitiendo de alguna manera, pero el resultado que Dios desea, hermano, es para que nosotros nos arrepintamos en nuestro corazón y nosotros podamos de alguna manera decir, Señor, sí, yo me rindo a ti. Jesús, el mensaje de Jesús, hermano, no solamente era hablar del cielo, de que Él iba a morir en la cruz, etcétera, pero también Jesús decía, arrepentíos, porque si no pereceréis. Arrepentíos para que no perezcan. Si no se arrepienten, pereceréis, decía Jesús. Entonces, hablando de las características de los ángeles, hermano, y viendo lo que vimos en Génesis 16, y viendo este texto en la palabra, de este terremoto, más adelante ha habido más terremotos. En toda la historia ha habido movimiento de tierra, pero vamos a estar teniendo, hermano, terremotos como nunca los hemos visto. Va a haber movimientos de tierra que nos van a asombrar a todas las naciones. La Biblia dice que son principios de dolores. Mateo 24, del versículo 5 en adelante, del 5 al 8, habla con respecto a este tipo de situaciones. Entonces, ok, rápidamente te quiero compartir las jerarquías de los ángeles y vamos a hablar de estos ángeles, de esta jerarquía de ángeles, quienes Dios está utilizando para hacer que la tierra tiemble o para hacer que se ejecuten ciertos juicios. Y no son los juicios, hermano, de los que habla Apocalipsis. Hay 3 etapas de juicios en Apocalipsis, o lo que le llamamos en la iglesia la gran tribulación o la tribulación. El primero son los sellos del Apocalipsis. El segundo es las copas, sellos del Apocalipsis, son las copas de la ira de Dios y las trompetas del Apocalipsis. Entonces, son 3 tipos de juicios que están en la Biblia y que son para el futuro, pero se van a agudizar con el propósito de traer arrepentimiento a las personas y a las naciones. Los ángeles, hermanos, tienen jerarquías. Estas jerarquías, estos están por el número, por decirlo así, por el número de sus alas o actividades que ellos vienen haciendo o vienen desarrollando. El número 1 que aparece en la Biblia son los serafines. El número 2 son los querubines. El número 3 son los ofarim. Y el número 4 son los dominios. Y el último son los principados. Esta es una jerarquía, no es una jerarquía satánica, es una jerarquía que Dios tiene. Dios ha asignado este nombre para estos ángeles. Y cada uno de los que te acabo de mencionar tienen su función, tienen su tarea específica. Y cuando Dios les da órdenes a cada uno de ellos, ellos ejecutan ese tipo de órdenes. Pero los que están provocando y están designados para crear terremotos son los dominios. De los que te nombré son el número 4. Ahora, ¿qué hacen estos dominios? Lo vemos mucho, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, en el versículo del 12 en adelante. No tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra dominios, principados, ¿no? Huéspedes celestiales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar después de esto. De hecho, en esta predicación, los 3 ejércitos de Dios, ahí yo comparto todo completo, pero por tiempo solamente voy a nombrar estos 5. Los dominios, hermano, son jerarquías de ángeles que tienen la orden de ejecutar la voluntad de Dios, distribuyendo a los ángeles que son inferiores en sus funciones y ministerios. Estos, los dominios, se caracterizan por dominar sobre ciertos reinos. Hay ángeles que Dios ha designado, por ejemplo, para el reino animal, otro para el reino vegetal, otro para el reino de los minerales, para el reino acuático están otros,
otros para los puntos cardinales, por ejemplo. Pero los reinos que te estoy mencionando, los dominios, hacen este tipo de tareas. Se encargan de supervisar, de cuidar, pero también de hacer lo que Dios quiera en su voluntad con respecto a esto. El jefe de estos ángeles al parecer, es el ángel Rafael. Y está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 5. Ve conmigo, por favor, a Apocalipsis. Ahí vamos a ver este ángel operando. En Apocalipsis 16 dice que de alguna manera, de alguna forma, hay un ángel aquí. De hecho, dice la Biblia en el capítulo 16, en el versículo 2 precisamente, dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Esta palabra la vamos a ver mucho, hermano, y es lo que está pasando ahorita en día. Esto del COVID es una situación, es una peste. Esta peste, hermano, este virus, no es producido, hermano, que científicos, que esto, que aquello. No, hermano. Porque entonces, ¿dónde estaría cumpliéndose el juicio de Dios? Entonces le damos la gloria a los científicos, a los gobiernos, a la OMS, etcétera, etcétera. Pero realmente, hermano, no es así. O si haya sido, que haya salido del hombre o de Dios, cualquiera de los dos cumplen las profecías que Jesús dice en Mateo capítulo 24. Habrá pestes y terremotos, ¿no? Después, cuando caiga un asteroide del cielo, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A los gobiernos? Que en un laboratorio cayó el asteroide. O sea, ¿a quién le vamos a echar la culpa? No, hermano. Va a haber acontecimientos que va a ser irrefutable. No va a haber de alguna manera cómo explicar. Y la gente va a llegar a la conclusión y va a decir: es que es Dios quien está haciendo esto, ¿no? Y muchas personas van a decir luego: pero Dios es amor y Dios es esto. Sí, pero Dios también, hermano, es un Dios justo y de justicia, dice la palabra. En el versículo 2, ahí dice que el primer ángel, dice, de hecho, dice la Biblia, en el versículo 1, capítulo 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ¿no? Ahí vemos 7 ángeles operando, pero en el versículo 3 dice: el segundo ángel derrama su copa sobre el mar. Ahí vemos un ángel que está operando en el reino de las aguas, los ríos, los mares, etc., ¿no? Y este convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Acaso esto es lo que está pasando? En las noticias tú puedes encontrar que se están encontrando millones de aves muertas, focas, ballenas. Muchos seres del agua, de los ríos, etcétera, están muriendo. Aquí está. En el versículo 4 dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Los ríos se van a contaminar. El agua no va a ser potable para el humano. Y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel, ¿de qué? De las aguas, dice el versículo 4. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has, ¿qué? Juzgado estas cosas, dice. Entonces aquí podemos ver que hay ángeles que ellos tienen el dominio para tocar los reinos animal, vegetal, mineral, etc., como lo vemos aquí. Ya en el versículo 6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú has dado a beber sangre, pues lo merecen, ¿no? Entonces aquí vemos que sí, Dios es un Dios de amor, pero dice aquí que Él va a dar lo que merece cada persona, a menos que se arrepientan en su corazón y vengan a los pies del Señor Jesucristo. Es una promesa para nosotros, dice la palabra. Entonces, hermano, lo podemos ver aquí
Hay más versículos en la palabra, se los comparto en otra ocasión, pero en el versículo 5 dice, y oí al ángel de las aguas. O sea, hay ángeles, hermano, que tienen esos dominios y esas potestades, ese poder para poder hacer eso. También hay otros donde en todo Apocalipsis tú vas a ver, hermano, que hay de alguna manera inclusive terremotos, ahorita lo vamos a ver. También hay ángeles, hermano, que tocan, tienen potestad para tocar los volcanes. Y estos volcanes muy probablemente están moviendo la tierra, porque todo está conectado en la tierra. Y dice la palabra, hermano, también en Apocalipsis, ve conmigo Apocalipsis capítulo 7, vamos a ver un texto interesante aquí. En Apocalipsis capítulo 7, también hay ángeles, hermano, que gobiernan sobre los 4 puntos cardinales. Y vamos a ver cómo, inclusive dice la palabra que uno de estos ángeles tiene la potestad, hermano, para que el viento no sople. Es de lo que dice la Biblia. Entonces, dice la palabra, hermano, que los ángeles también dice, ellos tienen potestad sobre el viento, sobre el granizo, sobre la lluvia, la nieve y relámpagos, y por supuesto también terremotos. En Apocalipsis capítulo 7 dice lo siguiente en el versículo 1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, dice, y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, dice, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. O sea, este ángel da órdenes a otros ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño, dice, a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, dice aquí la palabra. Entonces, aquí vemos otro texto, hermano, operando los ángeles sobre la naturaleza, sobre los elementos, están operando, haciendo la voluntad de Dios. Estos ángeles no hacen lo que se les pega a su gana. Dios les está mandando que lo hagan. Hay otro texto interesante hablando de terremotos, ya específicamente en el capítulo 8 de Apocalipsis. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 8. Dice aquí en el versículo 1 al versículo 5, dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, dice, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, dice. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Algo es arrojado a la tierra. Y esto que es arrojado por este ángel a la tierra produjo esto, dice. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un ¿qué? Terremoto. Y así, en varios textos en la Biblia, específicamente en Apocalipsis, y hay otro interesante también que vamos a ver en Isaías, que habla específicamente de terremotos y de otros fenómenos que están en la palabra, hermano. Entonces, hermano, sin lugar a dudas, la palabra es fiel y dice qué está sucediendo con estos eventos que estamos viendo sobre la tierra. No podemos negar lo que dice la Biblia. No le des el crédito, hermano. No le des la gloria a los científicos o a la OMS o que esto está... No, hermano. Nada se puede producir si Dios no lo permite. ¿Y por qué lo está permitiendo? Porque hay mucha maldad, hermano, en la tierra. Hay mucha rebeldía. Hay mucho pecado. Yo creo, hermano, que el que Dios haya permitido que de alguna manera se den los confinamientos de nuevo en algunos países y las medidas aquí en nuestro país, en México, hermano, es porque el humano, hermano, quiere hacer y quiere seguir haciendo su voluntad. Para darte unos ejemplos, en México
en este tiempo, pues se llevó a cabo o se va a llevar a cabo lo que es el día de Halloween, una festividad que no es mexicana, es de descendencia druida, de unos brujos o sacerdotes druidas. Lo hemos visto en la Biblia, lo hemos visto también, históricamente está ahí, lo hemos visto en la iglesia, lo hemos estudiado profundamente en la iglesia. Y por causa de la pandemia, hermano, los cementerios se van a cerrar. En algunos estados van a permitir, pero con ciertas medidas. Pero en otros lados, de plano, sí, se van a cancelar, ¿no? Entonces, ahora la gente, hermano, quiere hacer cosas que no puede hacer. Y cuando todo era normal, por decirlo así, no lo hacían. ¿Por qué ahora lo quieren hacer? ¿Por qué ahora no quieren obedecer y no ven las señales que Dios está mandando para que no perezca el humano, sino que venga, se arrepienta en su corazón y vengan a los pies del Señor Jesucristo? Entonces, hermano, igual en la Ciudad de México, hermano, ya ves que ponen de alguna manera esos cráneos grandes, esas calaveritas en las calles, en los parques. Pues los tuvieron que quitar, hermano. Tuvieron que quitarlos porque la gente nunca iba normalmente a visitarlos. Y ahora la gente quiere ir a tomarse la foto, la selfie, etcétera, ¿no? Pero se empezó a reunir mucha gente, como en esta festividad también del día de San Judas. Iglesias cerradas, la gente iba a las iglesias, hermano, ¿no? A las iglesias católicas y de alguna manera querían estar ahí. Y estas cosas, dice la palabra, que por eso Dios le está diciendo al humano. Yo veía imágenes muy tristes, hermano, cargando del tamaño así grandes, hermano. Monos, ídolos, dice la palabra. Y gente con esa idolatría en su corazón, en vez de clamar al Dios de los cielos o al Señor Jesucristo que nos salvó en la cruz del Calvario. Y por esas cosas, hermano, suceden estas cosas. Porque Dios quiere, hermano, que tengan una relación con Él. Y la gente es idólatra. La gente no confía en lo que no ve. Quiere confiar en lo que puede palpar o en lo que puede tocar. Pero eso no es fe, dice la palabra. Entonces, es muy triste pues que ahora a lo que debemos decir no, queremos decirle sí, ¿no? Como te decía, todo mundo ahora quiere hacer cosas que antes no hacía. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer cosas todavía cuando Dios en la palabra? Yo me pongo a pensar mucho, hermano, en lo que pasó con el diluvio. De hecho, en Mateo capítulo 24, en el versículo 36 en adelante, compara Jesús estos días con los días de Noé. Durante más de un mes, hermano, aproximadamente, Noé y su familia estuvieron encerrados en el arca. El arca era el único lugar que los podía salvar. De lo contrario, se iban a ahogar. Ellos muy probablemente no sabían nadar, hermano, porque en los tiempos del diluvio nadie sabía lo que era el concepto de lluvia, porque no llovía. Era un rocío, dice la palabra, que salía de la tierra hacia arriba. Pero nunca habían visto un fenómeno y nunca habían tenido como nuestra generación. Nunca hemos tenido una pandemia. Tu generación, mi generación, ni los que tienen 80, 90 años, les había tocado quizás una pandemia como esta. Y cuando se nos dice, quédate en tu casa, que realmente quedarte en tu casa significa, ¿sabes qué? No visites o que no venga a tu casa alguien que no vive contigo. ¿Por qué? Porque el contagio no lo podemos cortar. Si tú estás moviéndote a cada rato, pero si te mueves lo necesario, como lo que pasó, hermano, en el arca de Noé. Yo creo que Noé, hermano, y su familia estaban ansiosos igual por querer salir y tocar tierra. Pero dice la palabra que cuando ellos salieron del arca, cuando todo pasó, ellos salieron a algo nuevo, no solamente a una normalidad. Porque ahorita tú sales a la calle, pero no es normal. No es normal que tú y yo usemos cubrebocas para salir a comprar víveres. Pero en el arca de Noé, cuando ellos salen del arca, ellos, porque Dios les prometió, hagan esto, obedezcan esto. Métete al arca, tú y tu familia. La gente que no se quiso meter, pues pereció, dice la palabra, ahogada. Solo 8 personas, dicen en la carta de Pedro,
se salvaron. Entonces, ahorita la gente quiere salir y quiere hacer cosas, pero quieren salir para volver a hacer lo mismo. Eso no es correcto, no tiene sentido, hermano. No tiene sentido que tú salgas de tu casa para que vayas a adorar a un ídolo. De hecho, dice la palabra que en este tiempo y en el futuro va a haber pestes que Dios va a seguir permitiendo, dice la palabra. Y Él las va a producir. ¿Por qué? Porque la gente, dice la palabra, no entiende. Jesús dice que en Mateo 24, versículo 36 en adelante, la gente, dice, no entendía. Se casaban y se daban en casamiento. Un texto muy interesante, hermano, que está en Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 24, porque si te fijas, hermano, ahora cuando te podías haber casado, no te casabas. Ahora te quieres casar. ¿Por qué te quieres casar ahora? ¿No? ¿Por qué quieres hacer algo que no debes? Se puede, pero no debemos. Y en Mateo, capítulo 24, hermano, dice, comparando Jesús estos tiempos con los tiempos del diluvio, dice así en el versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Escucha bien esta palabra. La gente, hermano, que creía que todo corría con normalidad, no entiende. Y no entienden, a pesar de que están viendo las cosas, quieren y creen que viven de una manera normal. El versículo 39 aquí lo dice. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, estos textos son muy claros en la palabra. Estamos viviendo tiempos muy interesantes en donde, hermano, no es tiempo de que salgas de vacaciones o de que esto no es malo, pero tenemos que prestar atención qué tiempos estamos viviendo. Y cuando tú entiendes los tiempos que estás viviendo, vas a saber cómo tomar decisiones para ti, para los tuyos, o nosotros como iglesia. La gente me pregunta, oye hermano, ¿cuándo vamos a volver a la palabra o a los servicios normales? Y yo les contesto, va a depender de la emergencia sanitaria, ¿no? Va a depender de eso. Y mucha gente, no. Como yo sé y respeto mucho que algunas iglesias ya hayan aperturado y estén diciendo, estén haciendo y diciendo pues su predicación y todo, sus servicios, etc. Pero a nosotros Dios no nos muestra ese tipo de cuestiones. El tiempo de Dios, hermano, recuerda, es el mejor. Y quiero que vayas conmigo, hermano, a otro texto que te quiero compartir. Porque en Apocalipsis, como te comenté ahorita, ahí pues hablaba de relámpagos, nieve, viento, granizo, etcétera, de fenómenos, fenómenos naturales. Y es lo que estamos viendo ahorita, es lo que vimos en Turquía, es lo que estamos viendo en Grecia, es lo que hemos visto aquí en México, refiriéndome a la Ciudad de México, tsunamis, huracanes y terremotos, ¿no? En Apocalipsis, hermano, Apocalipsis, ve conmigo a Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Esto es bien interesante lo que te voy a compartir, porque en Apocalipsis, a pesar de que la gente, hermano, sigue con el mismo corazón en sus vidas, Dios va a seguir, hermano, tocando de esta manera a las naciones, a las personas, con tal de que se vuelvan a Él. Pero desafortunadamente, hermano, llegarán momentos en que el hombre no va a comprender. En este versículo, Apocalipsis 9, en el versículo 20 dice lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice aquí, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, dice aquí, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
y no se arrepintieron de sus homicidios, versículo 21, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Como podemos ver, hermano, esta pequeña lista que acabo de mencionar en el capítulo 9 de Apocalipsis son los pecados que van a prevalecer hasta el tiempo del Apocalipsis o hasta el tiempo de la gran tribulación. Estos pecados, hermano, como los mismos que estamos viendo ahorita, la gente le dice, ¿sabes qué? No va a haber celebración el 12 de diciembre. ¿Saben qué? No va a haber Día de Muertos. No va a haber Halloween. Por favor, no hagan esto. Por favor, esto, ¿no? Y la gente que dice, no, es que el gobierno quiere controlarnos. Es que el gobierno que... Pero no se ponen a pensar que puede ser Dios que está haciendo estas cosas. Primero porque Dios quiere que el humano ya no celebre la muerte, hermano. Segundo, Halloween. ¿Por qué te vistes? ¿Por qué nos vestimos de algo que representa la maldad? En Halloween usted no va a ver gente vestida de Moisés, de Jesús, o no. Eso solamente en Navidad, ¿no? Pero si te fijas en el versículo 20 al 21, en el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 9, dice ahí que va a haber todavía plagas. ¿Cuáles plagas? Vamos a ver en otra ocasión qué plagas del capítulo 8 hacia atrás y del capítulo 9 en adelante Dios va a seguir golpeando y va a seguir de alguna manera tirando y permitiendo. Pero no lo hace, hermano, porque Dios sea malo. Lo hace ¿por qué? Porque Dios no quiere traer, quebrantar en el corazón y quiere que la gente se arrepienta de adorar, aquí dice el versículo 20, a los demonios. Yo no le puedo decir a la gente, oye, ¿tú adoras demonios? La gente va a decir que no. No. Pero la gente, hermano, sí consulta el tarot, sí le gusta que le lean las cartas, la mano, que aquel brujo, que aquella vidente, que hay muchísimas en internet ahorita, que mucha gente les está siguiendo y les paga, hermano, por ir y hacer consultas. Estas personas están aquí. Idolatría, dice la palabra. Entre otras, muchas otras cosas que vienen ahí. Entonces, en esos textos, hermano, podemos ver pues que va a haber situaciones y los ángeles de alguna manera pues están haciendo este tipo de situaciones. Entonces por eso es importante que yo compartiera este tema, porque tú en internet vas a ver mucha información, pero también hay información verídica, buena, pero no toda va a ser buena. Hay pecados, hermano, como dijimos, que irritan el corazón de Dios. Esa es la rebeldía. Y esta rebeldía se está proyectando en Apocalipsis capítulo 9, verso del 20 al 21. Va a seguir habiendo homicidios, hechicerías. Y aún con estas plagas, hermano, aún con esta situación que estamos viendo, aún la gente no quiere entender. Lo más triste, hermano, es, y lo que no queremos, hermano, como iglesia, es que tú, si eres creyente y vienes a nuestra iglesia, tú no obedezcas estas cosas, hermano. Nosotros no deseamos verte, que te pase algo solo porque tú no te cuidas, solo porque tú no obedeces las indicaciones en ese sentido. Si te dicen no viajes, no lo hagas, hermano, por testimonio. Si te dicen cúbretela, hazlo. Y fíjate, hermano, interesante aquí, que no hacemos o no nos ponemos cubrebocas, caretas, tomamos la distancia, etcétera, etcétera, no porque tengamos pánico, y no es por miedo tampoco. Simplemente es por testimonio, por solidaridad con otros y por cuidar a otros. Porque tú no sabes quién puede tener este virus en su organismo. No lo hacemos por eso, lo hacemos por precaución, por sanidad, lo hacemos por simplemente por protección, hermano. ¿No? El resultado, pues, de lo que estamos viendo en estos últimos días, hermano, que se están juntando esta luna llamada la luna azul, ¿no? Que fue el puro día de Halloween, el puro 31 de octubre, día de Halloween, viene después, en estos días, pues, 1 y 2 de noviembre, donde se celebra a la muerte, ¿no? A Shamaín o Samaín. Esto es lo que Dios dice, ya no más. Voy a hacer posible esto para parar ese tipo de tradiciones y pecados.
Porque realmente, hermano, la gente está adorando, literal, está adorando demonios. Ve conmigo, por favor, a Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26. Ahí vamos a ver cómo Dios en la palabra, dice la palabra que el humano, las naciones, las personas, dice la Biblia que están desfalleciendo en su corazón por las cosas que están pasando y las que sobrevendrán, dice la Biblia. Lucas capítulo 21, versículo 25, dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, que es lo que estamos viendo ahorita. Y en la tierra, angustia de las gentes, dice aquí, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, dice aquí. Y luego dice el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, este texto el Señor Jesús lo comentaba y es una señal. Por eso, todo lo que estamos viendo no puede ser obra, pues, del humano. Es un juicio que Dios está mandando, porque más adelante viene el Mesías, viene el Salvador de las naciones. Y quiero terminar, hermano, con Isaías capítulo 24. Ahí vamos a ver un texto. Ve conmigo, por favor. Y con esto vamos a terminar. En Isaías, vamos a ver aquí quién va a ser posible, quién está moviendo y quién está haciendo, pues, quién está permitiendo terremotos. En el capítulo de Isaías 24, en el versículo del 17 al 20 dice lo siguiente, dice: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Fíjese, versículo 18, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán, dice, los cimientos de la tierra, dice aquí. Será quebrantada, versículo 19, del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, dice aquí. Versículo 20, temblará, dice, la tierra como un ebrio, dice aquí. Y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Esto lo dice y lo hace el Señor, dice la palabra. Entonces, hermano, creo que estos textos espero hayan podido servir, hayan podido hablar a tu corazón con respecto a lo que está pasando, con respecto en el caso de terremotos. Y va a haber otras cosas, como viste. Hay truenos, hay terremotos, hay granizo, va a haber volcanes, inclusive va a haber cosas que caerán de los cielos. Y eso está en la palabra, hermano. Hay que prestar atención a las señales. Estamos viviendo tiempos interesantes en la palabra, hermano. No se duerma, porque los días, dice la palabra, son malos. Acompáñame con esta palabra a cerrar. Vamos a orar para que Dios nos siga protegiendo, nos siga guardando. Si hay que salir, pero protéjase. Pero no es tiempo, hermano, de que tengas una movilidad ahorita. Están sucediendo cosas que te pueden agarrar en la calle, o te pueden agarrar en un viaje, o te pueden agarrar en otra situación. Tengan mucho cuidado, sean sabios y cuídense. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Padre, dile, en el nombre poderoso de Jesús, dice tu palabra que tú produces, tú haces, nada se mueve si no es por tu voluntad. El humano no hace lo que quiere si no está escrito ya en tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, dice tu palabra, pero tu palabra, tu Biblia, tu profecía no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Señor, dile, ayúdanos a ser entendidos, que podamos ser personas con entendimiento, que podamos ver las señales de los cielos arriba en la atmósfera, las señales en la tierra aquí abajo. Y ayúdanos, Señor, y guíanos a toda verdad, Señor. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice tu palabra, ustedes no tienen necesidad de que se les enseñe, de que se les muestre, porque tienen la unción del Santo.
Padre, despídenos en paz. Guarda, Señor, a tu iglesia que es tu cuerpo, a las personas que están viendo este material, este contenido, este video. Bendíceles, protégeles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú nos ves por primera vez en este canal, este contenido, y quieres aceptar a Cristo en tu corazón, te invito a que ores esto conmigo. Dile: Señor, dile, yo te doy gracias. Yo no sé qué está pasando en el mundo. No sé si este virus, de dónde viene. Solo sé que tú me puedes proteger. Dice tu palabra que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste el tercer día. Yo te acepto y confieso con mi boca que tú serás mi Señor de aquí hasta el fin del mundo, dice tu palabra. En el nombre de Jesús, dile, si tú estás ahí, yo te pido perdón, me arrepiento de mis pecados y te acepto en mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Quiero caminar con entendimiento en esta era, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a seguir unidos a la distancia. Estamos entre la semana en las redes sociales, en WhatsApp, y estamos en nuestro canal de YouTube. Por favor, es importante que estés atento a los avisos y notificaciones que tenemos como iglesia. Es sumamente importante, hermano, que estés pendiente. Si estás conectado, puedes estar conectado con nosotros y puedes estar conectado a través de la oración con el Señor. Hermano, que el Señor les bendiga. Estamos en contacto, seguimos a la distancia. Cuídate y síguete cuidando y quédate en tu casa si no necesitas salir. Si no es necesario, cuídate y cuida a los tuyos, cuida a tu familia. Nos vemos en la próxima. Estamos en contacto. Que el Señor les bendiga grandemente y que este día puedas vencer.